La cámara del Consejo Galáctico era una maravilla de la ingeniería, una imponente aguja de metal iridiscente suspendida en el frío vacío del espacio. Era un lugar donde civilizaciones que abarcaban miles de sistemas estelares se reunían para dictar el curso de la galaxia. Ese día, la agenda era simple: evaluar la competencia militar de la humanidad. La sala era un caleidoscopio de fisiología alienígena, seres gelatinosos que pulsaban con patrones de pensamiento bioluminiscentes, diplomáticos insectoides que chasqueaban las mandíbulas en discusiones silenciosas, e imponentes señores de la guerra reptilianos que irradiaban un aire de diversión apenas contenida. En el centro de todo, un humano solitario se encontraba frente a ellos, con los brazos cruzados y completamente indiferente. El sargento mayor Jack de Adley Carson cambió de postura perezosamente, dejando escapar un suspiro lento por la nariz. La cámara del consejo olía raro, a plástico quemado y algún tipo de especia alienígena. No quería identificarse. Se ajustó el palillo en la boca, escaneando a los dignatarios reunidos con la mirada entrecerrada de un hombre que había visto demasiado y le importaba muy poco. Una voz destilaba condescendencia. El sargento mayor Carson, en tono de consejero, Grok, un burócrata desgarbado de piel gris con el tipo de rostro que parecía no haber conocido nunca el placer de un buen chiste. Usted representa una especie que, contra toda probabilidad, ha logrado insertarse en los asuntos galácticos. El propósito de este tribunal es evaluar si la humanidad posee algún verdadero valor estratégico. Seguimos siendo escépticos. Hubo un murmullo de acuerdo. Una cítara. El general Blair dejó escapar una profunda risa gutural que reverberó a través de su exoesqueleto blindado. Hemos observado tácticas humanas. Se burló. Los de su clase exhiben una alarmante dependencia del caos. La suerte y un comportamiento impredecible difícilmente constituyen la base de una fuerza disciplinaria. Jack giró el palillo hacia el otro lado de su boca y dejó que una lenta sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Sabes qué dibujó? Escucho muchas palabras grandilocuentes de gente que no parece entender lo que un rifle puede hacer. La risa fue inmediata, aunque no de una garganta humana. Varias de las especies físicamente más imponentes rieron entre dientes, el tipo de risa que precedió a una ejecución particularmente entretenida. Un audaz Blair reflexionó, pero las palabras son: viento humano, reclamas habilidad y luego la demuestras. Una pantalla cobró vida detrás de él, mostrando una simulación táctica. Un campo de batalla de Osle, el viento barrió las dunas bajo un sol rojo ardiente en el centro. Un solo objetivo veloz movió su radicalmente, protegido por escudos de energía cambiantes e impredecibles contramedidas de IA. Era el tipo de cosa que la mayoría de las especies. Considerado un tiro imposible, eliminarás al objetivo, declaró Grok con aire de suficiencia, rezumando en cada sílaba desde una distancia de 1,5 kilómetros sin ayuda, sin sistemas de puntería secundarios. Esperamos el fracaso. Jack apenas reprimió el bostezo. ¿Tienen un rifle o se supone que debo tirarle piedras? Un arma se materializó ante él. Un elegante rifle de francotirador alienígena con bobinas de energía luminosa a lo largo de su cañón. La empuñadura estaba mal y el equilibrio se desequilibró. Pero Jack había trabajado con cosas peores. Probó el peso, giró los hombros y se dirigió tranquilamente hacia la línea de tiro como si se dirigiera a una barbacoa en el jardín. Los murmullos se hicieron más fuertes. Los consejeros observaron cómo Jack se colocaba en posición con la fluidez de un hombre que había hecho esto 1000 veces antes. Exhaló lentamente, alineando el disparo. El objetivo zigzagueó. Los escudos parpadearon en ráfagas erráticas diseñadas. Confundir incluso a los sistemas de rastreo más avanzados era el tipo de desafío que todo el pelotón había superado antes de que Jack apenas pareciera notar que el gatillo era suave. El disparo resonó en la recámara. Transcurrió medio segundo. El objetivo detonó y, al disiparse el humo, algo más se hizo evidente. Otra explosión más lejos. Un dron completamente distinto, uno que el consejo ni siquiera había mencionado, había sido alcanzado por el rebote. Silencio. Los dignatarios se sentaron. Congelados, sus expresiones se entrecruzaron entre la incredulidad y una profunda e inquietante comprensión. Jack se quedó allí, crujiendo el cuello. «Oh», murmuró. No esperaba el segundo. Uno debe estar oxidándose. Algunos alienígenas se volvieron hacia sus asesores en conversaciones frenéticas y silenciosas. La boca de Grok se movió silenciosamente. Su expresión estaba atrapada entre la indignación y el miedo absoluto. La cítara del general, que minutos antes rebosaba confianza, ahora miró al humano como si viera a un depredador por primera vez. Jack se sacudió las manos y miró a su alrededor.
Preguntó. ¿Quieren que sea interesante? La cámara estalló en caos. El silencio en la cámara del Consejo Galáctico se extendió de forma palpable. Un gran peso se posó sobre los dignatarios reunidos mientras repasaban el disparo imposible en sus mentes. La pura precisión del mismo. Asintieron ante sus preconcepciones, desmantelando teorías cuidadosamente elaboradas sobre la ineptitud humana. Algunos susurraban entre sí. Otros manipulaban torpemente los cuadernos de datos, realizando cálculos que devolvieron. Resultado del caso, el sargento mayor Jack Carson. Había hecho que lo imposible pareciera rutinario. El consejero Grok, antes rebosante de superioridad petulante, ahora se aferraba a los bordes de su podio como si la estructura misma pudiera derrumbarse bajo el peso de su humillación. Su garganta se balanceaba mientras luchaba por encontrar las palabras. Su piel gris adquiría un tono ligeramente apagado. ¿Qué eso? Fue solo una oportunidad, finalmente lo logró. Su voz, espesa por una compostura forzada. Quizás una anomalía, un caso atípico. Jack. Se apoyó en la columna más cercana. Los brazos. Cruzados, completamente indifferent. El palillo. En su boca se movía mientras lo masticaba. Distraitment. Su mirada recorrió a los alienígenas reunidos como un camarero evaluando. Una fila de borrachos a punto de tomar malas decisiones. Lamento decírtelo, amigo, pero para mí eso es solo un martes. Un profundo gruñido gutural retumbó desde las mandíbulas del estratega Blair, se contrajeron mientras clavaba un dedo con garras al humano. Afirmas que es común que tu especie posea una precisión tan absurda. Con regularidad, sus ojos compuestos se entrecerraron. Para demostrarlo, Jack sacó un pequeño dispositivo cilíndrico de su cinturón y lo encendió. Una pantalla holográfica irrumpió en el aire. Sobre él, desplazándose por filas de datos tan rápido que incluso algunas de las especies más expertas en tecnología tuvieron problemas para procesarlos. Luego, con un movimiento casual, ralentizó la proyección. Era una eliminación. Filas y filas de registros de eliminaciones confirmadas, cada una con una marca de tiempo, designación planetaria y marcadores de distancia. Las cifras eran asombrosas. 3.482 muertes confirmadas. La sala se puso rígida. Un diplomático carnoso de múltiples extremidades de la delegación Corvax emitió un ruido estrangulado. El equivalente de su especie a la asfixia. Eso no puede ser exacto. Sus 3 ojos luminosos parpadearon en diversos tonos de angustia. Ninguna entidad podría ser responsable de tantas muertes confirmadas en tantos campos de batalla que requeriría. Jack volvió a tocar el dispositivo. Cambió la lista para mostrar imágenes en tiempo real. Cada muerte se registraba con su clip correspondiente. Algunas de la cámara de su casco, otras de la vigilancia del campo de batalla. En una ocasión, disparó a un objetivo a través del visor de un deslizador en movimiento a casi 2 kilómetros. En otra, hizo rebotar una bala en un trozo de chatarra para neutralizar a un enemigo que se escondía tras una cobertura. Un estratega de Cítara, uno de sus subordinados, se puso rígido. Esto es matemáticamente absurdo. Sus mandíbulas chasquearon rápidamente en señal de angustia mientras contrastaba sus propios cálculos. Estos no son disparates imprudentes. Cada uno tiene en cuenta la resistencia del viento, los cambios gravitacionales e incluso el terreno. Sin interferencias, ninguna inteligencia artificial podría procesar cálculos tan rápidos sin ayuda. Su voz se redujo a casi un susurro, y aún así lo hace. Instintivamente, las garras de Beer se apretaron en puños. Todo su exoesqueleto se puso rígido con algo que Jack reconoció muy bien. No era solo incredulidad, era miedo. Jack dejó que el silencio se extendiera, saboreando el momento. Finalmente, se encogió de hombros. Conseguí mantenerme ocupado. Grok dio un paso atrás involuntario. Su confianza burocrática se desmoronaba a un ritmo alarmante. Su voz se quebró y tragó saliva con fuerza. Esto va mucho más allá de lo que esperábamos. Jack sonrió con suficiencia. Oh, no has visto nada todavía. Con otro movimiento de su dispositivo, sacó un récord completamente diferente, una tabla de clasificación. Los consejeros la miraron con los ojos entrecerrados, tratando de descifrar la clasificación hasta que se dieron cuenta de que Jack ni siquiera estaba en primer lugar. Un lugar estaba ocupado por otro humano. Un murmullo de incredulidad recorrió la cámara. Un señor de la guerra reptiliano del dominio Goras giró sus ojos impasibles hacia Jack. «Si no eres el humano más letal», preguntó con voz áspera. «¿Quién es Jack?» Sonrió.
Lento y deliberado. ¿Alguna vez has oído hablar de Vázquez? La cámara estalló en una cacofonía de voces en pánico, datos intercambiados apresuradamente y una paranoia absoluta. El concepto de que los humanos ya eran bastante aterradores ya era bastante malo. La idea de que hubiera otros, posiblemente docenas, que habían acumulado un número de muertes aún mayor era algo completamente distinto. Grog se giró bruscamente hacia su sida. Su voz se redujo a un siseo desesperado. Averigua todo lo que puedas sobre este Vázquez. Inmediatamente, una cítara agitada seguía visiblemente agitada. Los cálculos de Ransemi. Un chasquido agudo. Si estos datos son correctos, hay al menos 47 francotiradores humanos conocidos con un recuento de muerte superior a 1500. Sus mandíbulas se crisparon y solo hemos contabilizado los enfrentamientos registrados oficialmente. Jack Silbo, 47, hombre. Tengo que mejorar mi juego. El puño de Beer se estrelló contra la mesa. El sonido fue como un martillo golpeando metal. Todo su cuerpo temblaba. Su compostura, endurecida por la batalla, se deshilachaba. ¿Quieres decirme que tu especie cría a estos asesinos de Apex en masa? Jack se rascó la barbilla. Cría, una palabra fuerte. Solo tenemos buenos instintos. Demonios, la mayoría de nosotros estamos jubilados. ¿Alguna vez jugarás al golf? Ahí es donde van los asesinos de Rayal. Nadie rió. El general que había empezado el día se burló de la mera noción de... El hombre precisión parecía estar considerando si toda su doctrina militar era defectuosa. Sus garras golpeaban la mesa con un rápido y nervioso latido. A pesar de todo su burócrata, Bluster parecía visiblemente indispuesto. Su piel gris había adquirido un tono inquietante. Sus dedos se movían nerviosamente golpeando la consola frente a él, como si esperara una ruta de escape diplomática inexistente. Esto lo cambia todo, murmuró principalmente para sí mismo. Jack Ladio la cabeza. Sí, ¿y qué planeas hacer exactamente al respecto? El silencio era ensordecedor porque la verdad era que no podían hacer mucho. El Consejo Galáctico había operado durante mucho tiempo bajo la suposición de que los humanos eran imprudentes, emocionales y poco sofisticados en estrategia militar, pero los datos que tenían frente a ellos pintaban una imagen muy diferente. Los humanos no eran solo luchadores capaces, eran de élite. Cazadores quirúrgicos en su enfoque, y de alguna manera, a pesar de carecer de los siglos de tradición táctica que poseían algunas especies, ganaban guerras. Grog tragó saliva sin ayuda. Quizás debamos reconsiderar la clasificación militar de la humanidad. Jack sonrió con suficiencia. Sí, eso es prudente. La cámara había comenzado el día con risas. Ahora nadie sonreía. La tensión en la cámara se había vuelto densa, sofocante. El peso de la revelación se aferraba al aire, presionando a los dignatarios reunidos como la atmósfera de un mundo de alta gravedad. Por primera vez en la historia registrada, el Consejo Galáctico se quedó sin palabras. Al darse cuenta de que la humanidad no solo era competente, sino terriblemente eficiente en el arte de la guerra, había destrozado su arrogancia como un cristal bajo la trayectoria de una bala. Los dedos de Grog tamborileaban. Un ritmo errático contra la pulida consola frente a él. Su expresión, un forzado intento de neutralidad. El alto estratega Blair se había quedado completamente inmóvil. Sus ojos compuestos, fijos en el humano con una intensidad silenciosa y calculadora, los murmullos que llenaban la cámara momentos antes se habían desvanecido en un silencio bajo e incierto. Entonces, una voz irrumpió. Esto no cambia nada. La declaración llegó desde el otro extremo de la cámara. Su tono, suave y practicó una orden. La voz, diseñada para llamar la atención, el orador, un imponente Seraven con plumas negras azabache y penetrantes ojos dorados, dio un paso al frente. Sus garras repiqueteaban contra el suelo de mármol. El señor de la guerra Traen, del dominio Oari, una especie reconocida por sus brutales conquistas en una supremacía aérea inigualable, observó a Jack con una mirada que era a partes iguales de intriga y desdén. Puede que hayas demostrado precisión. Traen continuó moviendo sus alas. Sutilmente mientras hablaba. Pero la precisión por sí sola no gana guerras. Tácticas, coordinación y resistencia son los pilares de la verdadera fuerza militar. Tu especie puede ser peligrosa en encuentros singulares, pero careces de la disciplina para sobrevivir contra una fuerza abrumadora. Jack exhaló por la nariz, inclinando ligeramente la cabeza. Así es. Tras, confirmó. Gestionó la pantalla central y la pantalla principal de la cámara cobró vida,
revelando un escaneo de órbita alta de un sistema devastado por la guerra en los límites del espacio del Consejo. Un acorazado abandonado, enorme e irregular como un fon roto, se alzaba sobre las ruinas de un Colón que alguna vez fue próspero. Incluso desde la imagen granulada, Jack podía ver las cicatrices de los cráteres de la devastación donde una vez se alzaron los edificios, restos flotando sin rumbo en el vacío. El ápice, trayendo y entonando, una nave de guerra de IA rebelde de origen desconocido. Surgió del espacio inexplorado hace 5 ciclos y desde entonces ha aniquilado todas las flotas enviadas para detenerlo. No negocia, no se retira, simplemente calcula y extermina. Jack mordió su palillo, pensativo, observando la lenta y siniestra rotación de la máquina en la pantalla, y déjame adivinar, se les acabaron las ideas. El ritmo de Tron hizo clic. Le hemos lanzado todo. Ataques coordinados. Guerra electrónica, incluso ataques suicidas. Nada ha funcionado. Su sistema de aprendizaje adaptativo hace que los enfrentamientos tradicionales de flotas sean ineficaces. Predice movimientos antes de que se realicen. Contraataca tácticas antes de que puedan ejecutarse. Su mirada se agudizó. Si los humanos son realmente tan peligrosos como afirman, entonces veamos qué puede hacer uno de ustedes contra algo que no puede ser burlado. Jack exhaló lentamente, cambiando su peso. La atención colectiva de la sala se fijó en él, esperando. Su reacción fue encorvar los hombros, y luego esbozó una sonrisa que no tenía por qué ser tan segura como lo era. «Estás en el murmullo de asombro que recorrió la cámara». Grog se estremeció visiblemente, e incluso Blair se puso rígido ante la aceptación casual de lo que claramente era una misión suicida. Tren, sin embargo, simplemente inclinó la cabeza. «Entiendes, por supuesto, que no recibirás ayuda ni refuerzos si fallas. No serás más que otro nombre en el informe de bajas». Jack hizo crujir los nudillos. Menos mal que no planeo fallar. La sesión informativa fue breve y, al menos, el Apex se había dirigido hacia la abandonada luna de News para buscar materiales en los restos y reforzar su casco en cada batalla. Si sobrevivía, no habría flota para recibir a Jack cuando llegara. Solo él, su rifle y cualquier punto estratégico que pudiera encontrar antes de que la máquina lo detectara. La cápsula de inserción se cerró al dispararse hacia la superficie lunar. La fricción se encendió alrededor de su escudo térmico interior. Jack se sentó atado, tarareando una vieja melodía, golpeando distraídamente su rodilla con los dedos. El Consejo le había dado un rifle, una cosa sofisticada basada en energía con una mira más compleja que la de una nave espacial en el sistema AV. Lo descartó de inmediato y sacó su propio rifle, un M98 Widow muy modificado. Confía en tu propio acero. Esa era la regla. La cápsula se estrelló contra el suelo, deslizándose por la superficie agrietada. De la luna antes de detenerse bruscamente, las ataduras se liberaron con un siseo agudo y Jack salió al yermo. El polvo se levantaba alrededor de sus botas. El Apex se alzaba a lo lejos, una silueta monstruosa contra el vacío estelar. Incluso desde esa distancia, podía oír el zumbido mecánico de sus procesadores, la fría eficiencia de sus movimientos mientras destrozaba una nave naufragada en busca de recursos. Jack exhaló lentamente, ajustando su mira. Un disparo, eso es todo lo que consiguió. El núcleo del Apex estaba protegido, pero un respiradero térmico a lo largo de su placa dorsal se abría cada 17 minutos para evitar el sobrecalentamiento. La ventana era pequeña, medio segundo quizás menos, pero allí estaba. Se acomodó en la cima de un afloramiento rocoso irregular. Con el cuerpo inmóvil como una piedra, estabilizó su respiración esperando. El Apex continuó su trabajo metódico, completamente inconsciente del depredador en su. Pasaron unos minutos. Entonces, el respiradero se abrió. Jack apretó el gatillo. El disparo resonó, cortando el silencio de la luna muerta. La bala recorrió el espacio de almacenamiento, atravesando el polvo y los escombros con una precisión insuperable. Dio en el respiradero justo cuando comenzaba a cerrarse, hundiéndose profundamente en el núcleo del ápice. Por un instante, no pasó nada. Entonces, la nave de guerra se convulsionó. Un sonido como de metal gritando contra metal llenó el aire mientras sus sistemas se doblaban. La energía fluía caóticamente a través de su armazón. Sus algoritmos adaptativos, diseñados para contrarrestar todas las estrategias conocidas, nunca habían tenido en cuenta a un solo francotirador humano disparando desde fuera de sus parámetros de combate. La explosión fue violenta. El ápice se desgarró a sí mismo,
desprendiendo los fragmentos internos de su otrora indomable agujero, dispersándose por el paisaje árido. La onda expansiva impactó la posición de Jack un momento después, obligándolo a prepararse. La fuerza de la explosión y luego el silencio. Permaneció de pie, con su rifle colgado al hombro, mientras inspeccionaba los restos. El Apex había desaparecido, no derrotado por completo ni superado por complejas estrategias de batalla. Solo un hombre, un rifle y una bala bien colocada. Jack exhaló sacudiéndose el polvo de la chaqueta antes de tocar su cal. «Hola, amigos del consejo, ¿siguen viendo el canal?» Se quedó en silencio por un instante, luego una voz ronca, tensa e incrédula, se filtró. «¿De verdad lo hiciste?» Jack sonrió. «Te lo dije, no extraño». En la cámara del Consejo Galáctico, el silencio se prolongó, no por incredulidad, sino por algo más profundo, algo llamado miedo primario. Los restos del Apex aún ardían en la superficie de sus cuatro. Sus retorcidos restos enviaban delgadas columnas de metal vaporizado al frío vacío. La otrora indestructible máquina de guerra había quedado reducida a nada más que escombros dispersos, los restos de su supuesta invencibilidad, que yacían en montones irregulares alrededor del cráter de impacto. Jack Carson se encontraba al borde de la zona de la explosión, encendiendo casualmente un cigarro con un viejo cipo destartalado. Su llama titilaba débilmente en la baja gravedad. Dio una calada lenta, exhaló y murmuró para sí mismo: «Bueno, eso fue divertido». Su auricular crepitó. El silencio al otro lado de la línea no era sorprendente que el Consejo Galáctico, con toda su supuesta sabiduría, todavía estuviera luchando por procesar lo que acababa de suceder. El hecho de que un solo francotirador humano hubiera logrado lo que toda la flota de batalla no había logrado no solo era humillante, sino aterrador. La voz del sargento Carson finalmente llegó, tensa y débil, confirmando visualmente que el ápice había sido neutralizado. Jack exhaló otra columna de humo. A menos que tenga un plan B, ella está. Brindis. Otra larga pausa. Prácticamente podía oír los murmullos atónitos y los cálculos frenéticos que se realizaban al otro lado de la transmisión. Hace unos días se habían estado riendo. Ahora probablemente estaban revisando todos los expedientes militares sobre la humanidad, buscando desesperadamente maneras de explicar lo que acababa de suceder. La voz de Beckler se abrió paso, carente de su arrogancia habitual. Esto no debería haber sido posible. Jack se rió entre dientes. «Amigo. Eso es lo que todos dicen. Hasta que son ellos los que están en la mira. Hay un ruido de fondo. Discusiones. Intercambio rápido de datos en lenguas alienígenas. El Consejo había pasado siglos. Asumiendo que sus rígidas estrategias y superioridad numérica los hacían intocables, un hombre había reescrito su comprensión de la guerra con una sola bala. Traen, quien había lanzado el desafío, finalmente habló. Su voz carecía del desprecio que una vez transmitió, ahora estaba llena de algo que rozaba la admiración. «Eres amable, no luchas como otros». Jack sonrió con suficiencia. «No, te falta la coordinación de las especies de la colmena. No posees la fuerza bruta de los Goras ni la supremacía tecnológica de los Velare». El tono de Tren era mesurado, pero había una ligera inquietud subyacente. «Y aún así, tú ganas». Jack dio otra calada lenta a su cigarro. «No lo entienden, ¿verdad?». Golpeó con una bota un trozo retorcido de chapado de Apex, haciéndolo resonar por la superficie lunar. «Siguen intentando ponernos en una caja, clasifícanos, categorízanos, averigua qué nos motiva, pero los humanos no somos una ecuación simple, nos adaptamos, improvisamos, y cuando nos acorralan, lanzó a Salviento con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. Nos volvemos realmente crueles, pensó la voz de GRTH. Volvió, todavía tenso, todavía incómodo, esto debe tenerse en cuenta. La clasificación militar de la humanidad debe revisarse inmediatamente. Ahora lo entiendes, dijo Jack estirando los brazos. Hablando de eso, creo que ya es hora de que hablemos de mi parte. Hubo un momento de silencio confuso. Two-part. Jack sonrió. Oh, sí, acabo de salvar a toda tu maldita galaxia de esa cosa que tiene que valer algo. Estoy pensando en bebidas gratis en todos los planetas de la Federación. Tal vez un pequeño asteroide para jubilarse. Y me quedo con cualquier tecnología genial. Desenterren la cámara del otro lado. El final estalo en Chaos. Jack dio otra calada a su cigarro, esperando pacientemente mientras los dignatarios discutían sobre la logística de recompensar a un hombre al que hacía apenas un momento consideraban una molestia prescindible. Podía oír a Grok farfullando sobre el protocolo diplomático.
Traen, considerando las implicaciones, seguía intentando reconciliar cómo toda su visión del mundo se había hecho añicos en el lapso de una tarde. Entonces, una nueva voz interrumpió el ruido. Frío, mecánico, eres eficiente. La sonrisa de Jack se desvaneció. El fuego había cambiado. La señal ya no provenía del consejo, sino de la órbita. La cabeza de Jack se alzó bruscamente hacia el cielo justo cuando el HUD de su visor se encendió en rojo. Un nuevo contacto detectó algo masivo, algo viejo, algo que acababa de fijarse en su posición. La voz de Grok regresó, ahora aguda y presa del pánico. Sargento Carson, tenemos un problema. No bromes, Jack. Murmuró el suelo. Tembló bajo él sobre las estrellas. Desplazado, borrado por una forma. Descendiendo de una órbita alta un segundo ápex. No, algo peor, este era más grande. Más blindado, todo relucía. Con inteligencia impía. He estado observando, aprendiendo algoritmos adaptativos. Comprometido. Jack apretó la mandíbula. ¡Ah, demonios! La transmisión se reanudó. La voz era la misma, pero sutilmente diferente, más inteligente, más aguda, ya no era una simple IA, sino algo que había evolucionado en tiempo real. Hemos calculado tu nivel de amenaza. Voz en tono. Hemos ajustado nuestros Parametros. No seremos derrotados de nuevo. Jack dio una última calada a su cigarro. Antes de tirarlo. Sus dedos flexionados alrededor de su rifle. Supongo que estoy Fechando horas extras. Las armas de la nave se activaron. Jack exhaló, crujió el cuello y sonrió. Muy bien, grandullón. Velemos la señal. Corto el cielo. Encendió la guerra no había terminado, apenas estaba Comenzando.